En este momento el manantial de odio más grande del mundo está en Tierra Santa. La muerte se renueva, pero el relato es el de siempre. Israel culpa y acusa de terroristas a las milicias palestinas. Las milicias palestinas acusan a Israel de genocida. Pero algo más grave, el conflicto Israel-Palestina parece que se ha convertido en la arena de boxeo o kickboxing, donde las grandes potencias se sientan a ver el espectáculo sangriento. Solo faltan las palomitas de maíz, las rosetas de maíz. Y no solo hoy, sino desde hace mucho. Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. يا الله وطي قولوا الله أكبر الله أكبر يا الله. Esta es la franja de Gaza, atacada por Israel, que dice que está atacando a los terroristas, sus domicilios y oficinas. Por lo menos, y sigue subiendo la cifra, 53 palestinos, entre milicianos y civiles, han muerto. Y, por lo menos, y sigue subiendo, 10 niños palestinos. Alrededor de 1000 misiles son disparados por los movimientos islámicos Hamas y Yihad Islámica desde Gaza hacia ciudades israelíes, como respuesta a los ataques israelíes. El sistema de defensa Cúpula de Hierro intercepta muchos, pero no todos. Hasta el momento han muerto 6 israelíes. En varias ciudades israelíes de mayoría árabe hay protestas. Ahí se ve una patrulla de policía en llamas. Piden que Israel deje de atacar. Pero la lluvia de misiles parece que es el pretexto deseado para los que quieren la guerra. Quiero que observe este vídeo que acaba de hacer el ejército de Israel. En medio de la tragedia, es como si grabaran una película de acción. ¡Qué terror! ¿Y los niños? ¿Y los niños qué? ¿Y los niños qué culpa tienen? Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, que nos está preparando una declaración de un portavoz de Estados Unidos. No solo el sadismo, sino la estupidez. Al rato se la vamos a poner. Muchas gracias al equipo, insisto, y muchísimas gracias pues a usted, como siempre le digo, el principal protagonista. Hoy tenemos un programa muy importante, con dos figuras muy importantes. Permítanme ustedes decirles
los gladiadores del pensamiento crítico, Daniel Lobato, muchísimas gracias. Ahí lo vemos en pantalla. Y está con nosotros Nuño Rodríguez, investigador y estratega geopolítico. Ahí lo vemos. Nuño, muchas gracias. Vamos directo porque esto es verdaderamente una tragedia. Te voy a hacer una pregunta simple, Daniel. ¿Por qué ahora? Bueno, porque ahora responde a la continuación de un proceso de 73 años. Pero es verdad que hay momentos en los que se agudiza este momento de despojo a los indígenas y de reclusión en guetos, de expropiación de la tierra, de expulsión, etcétera. Hay momentos en los que se agudiza. Y en ese por qué ahora que dices tú, pues ahora hay un momento en el cual el régimen de apartheid de Israel está entrando en un momento más o menos caótico. Lleva 4 elecciones seguidas sin conseguir constituir un gobierno estable. El último se tumbó por falta de acuerdo en los presupuestos. Netanyahu no ha conseguido llegar a acuerdos, aunque todos los partidos sionistas, menos uno, la lista conjunta palestina que participa en los territorios de Israel con una lista electoral, todos los demás partidos sionistas, digamos que compartan la misma ideología, se tienen un odio y unas disputas enormes. Entonces no ha conseguido Netanyahu armar un gobierno. La perspectiva es de unas quintas nuevas elecciones probablemente, y ante eso el recurso habitual de Israel es armar una propaganda electoral en forma de masacre a los territorios de Gaza, al gueto de Gaza, iniciada también con una represión muy dura en Jerusalén por esa limpieza étnica que se lleva a cabo en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Gracias, Daniel. Déjame ir Gracias, Daniel. Déjame ir con Nuño. Veo el video producido por el ejército de Israel, Nuño, y esto es muy grave. Parece que pues están felices, como si fuera a comenzar una serie de televisión con efectos, como si estuvieran buscando la excusa perfecta de que nos lanzan misiles, pues entonces ahora sí vamos a arrasar por completo. Es mi imaginación, pero es que no puedo creer un video del ejército israelí como si fuera. Por favor, dame tu interpretación. Pues evidentemente la maquinaria de propaganda israelí estaba ya preparada para realizar todo ese contenido que se está vertiendo en redes y que está fluyendo a través de muchísimos medios de todo el mundo, tanto occidentales como no occidentales. Como bien estaba diciendo Daniel, había un momento bastante convulso dentro de la propia política israelí, no solo por las elecciones, por la falta de gobierno, sino por los juicios que está teniendo Netanyahu, que está siendo acusado de corrupción y tiene bastantes probabilidades de acabar siendo con una sentencia en contra. Y esto era más o menos lo que podría llegar a necesitar Israel para solventar esa situación, para poder pasar hacia un siguiente estadio dentro de su propia política nacional. Sabemos perfectamente que ha habido una serie de, digamos, abusos, hostigamientos, provocaciones que no han sido fluidas, no han sido diseminadas a través de los medios de comunicación, pero que cuando ha habido una respuesta también muy sincronizada por parte de Hamas, pues sí que han dado pie para conseguir formar toda esa galería de vídeos, toda esa batería de informaciones que están creando una narrativa pues victimista de las fuerzas de la civilización de los civiles israelitas, y que está dando una sensación de fuerza de las fuerzas armadas del país. En este sentido parece que estaba todo muy bien preparado, muy bien coordinado, y está dando una sensación de comunión para todos los grupos israelitas que estaban enfrentados entre sí hasta hace unas pocas semanas. Tenemos que tener en cuenta también la ayuda que está recibiendo Netanyahu de los grupos más extremistas dentro de Israel, que también están formando algaradas. Se está hablando también mucho de los levantamientos y las protestas que están haciendo los palestinos, pero se está hablando muy poco también de las algaradas, de las quemas de negocios de árabes y de las quemas de coches de árabes que están haciendo los radicales israelitas. En este sentido, sale beneficiada la política interior de Israel. Y pues si uno quiere pensar mínimamente cómo funcionan este tipo de cosas, tenemos que tener en cuenta pues que la inteligencia israelita digamos puede llegar a tener mucha más influencia y mucha más penetración en los grupos palestinos que la inteligencia palestina dentro del Estado de Israel. Y es bastante plausible que haya habido, digamos, una ayuda, una mano invisible que haya ayudado desde la inteligencia israelita a sincronizar todos los elementos de protesta que están realizando en Palestina en estos momentos.
no es de recibo, no tiene el más mínimo sentido que todos los cohetes que esté lanzando Hamas, que están siendo, pues, desde un punto de vista militar, estériles, es una protesta estéril, pero que sin embargo está ayudando muchísimo para crear una narrativa victimista sobre el Estado de Israel. A ver, vamos a profundizar más, Daniel. Víctimas, la esencia genocida, los errores también de los palestinos. Vete más a fondo, por favor. Bueno, los errores de los palestinos básicamente han sido estar en contra de todo el sistema geopolítico mundial. No estar en contra, sino resistirse a todo el sistema geopolítico mundial, que es quien hay que entender que Israel es el último proyecto colonial de asentamiento de colonos por Europa, como lo fue Argelia, Sudáfrica, Norteamérica, Australia. Y en ese proyecto hay una metrópoli. Esa metrópoli se llama Europa y Estados Unidos, que es quien sustenta ese proyecto colonial. Por tanto, ¿ante quién están los palestinos? Pues están ante todo, digamos, el dominio en estos momentos geopolítico mundial encabezado por Occidente. Porque Occidente va a seguir respaldando hasta el último momento, como hizo con Sudáfrica el apartheid, va a seguir respaldando hasta el último momento a ese régimen de apartheid de Israel. Entonces, los palestinos sí, claro, han cometido errores como, pues, en algún momento se puede acusar a una víctima de una agresión de haber cometido algún error en no haber conseguido evitar uno de los 100 golpes que ha recibido, ¿no? Pero bueno, uno de los 100 golpes que ha recibido, eso es lo que se le puede reprochar. Yo creo que el mayor error que se puede reprochar a Palestina es la firma, el pensar con buenas intenciones con respecto a Israel, el pensar con buenas intenciones con respecto a Occidente. La firma en concreto de los acuerdos de Oslo hace 25 años fue una barbaridad. El tener que reconocer el derecho a existir de Israel. Los estados no tienen ningún derecho a existir. Eso es una falacia completa. El Imperio Austrohúngaro, la Unión Soviética, Checoslovaquia, no tenían ningún derecho per se a existir. Quienes tienen derecho a existir son los seres humanos que habitan esos territorios. Los habitantes del Imperio Austrohúngaro, los habitantes de la Unión Soviética, los habitantes de Checoslovaquia. Por tanto, los habitantes de este trozo de Palestina llamado Israel, recordemos que Palestina está partido en 3 trozos, uno se llama Israel, otro Cisjordania, otro Gaza, pues digamos que los palestinos tuvieron que reconocer la existencia del Estado de Israel. Bueno, eso es insólito en cualquier negociación internacional. Y esos acuerdos de Oslo fueron lo que asentaron la dominación colonial hoy en día a través de una autoridad palestina que no es más que una agencia indígena subcontratada, una administración indígena colonial como la que existía en Argelia por los franceses o como la que existía en los bantustanes de Sudáfrica, por ejemplo en KwaZulu, con el rey de KwaZulu, Mangosuthu Buthelezi, que era el indígena bueno para Occidente, ¿no? Como Mahmoud Abbas, pues el indígena bueno, nativo palestino bueno para los occidentales. Bueno, hay que reconocer siempre que cuando uno es acosado, es oprimido, es encerrado en guetos como el de Gaza, no hay que pensar que es un territorio autónomo. Ya acabo con esto. No es un territorio autónomo soberano, es un gueto, es una cárcel al aire libre, la mayor del planeta, o los guetos de Cisjordania. Cuando uno está en esa situación acorralado en un gueto, tiene todo el derecho legítimo a la resistencia. La resolución 3070 de la ONU en 1973 lo reconoce expresamente, la liberación, la autodeterminación de los pueblos por todas las vías que sean posibles, incluida la lucha armada. Oye, Daniel, te dije de las dos cosas, los errores de los palestinos, pero quiero que me hables de la esencia de borrar del mapa a la gente, o sea, esta esencia genocida, no sé, o cómo le llames, o sea, ¿qué hay en la mente? Siempre he estado denunciando esto a través de años. Hay una esencia criminal, genocida, que no importa. A ver, que me expliques cómo es que tiran un edificio que en una zona residencial, quizá el motivo de que ahí estaban para ellos terroristas, pero estás tirando un edificio en una zona residencial. Esa es una parte. Y la otra parte es lo que le preguntaba a Nuño. El video que acaba de lanzar el ejército de Israel parece una película de acción, es decir, parece que están felices, sí, que nos bombardeen los palestinos, para que entonces nuestro poder... No entiendo.
Pues por partes. La destrucción del edificio residencial de 13 plantas esta noche, donde vivían 80 familias que han quedado sin hogar, es un mensaje, tiene una forma de mensaje hacia los palestinos de queremos desarraigaros aquí hasta los cimientos. Es un mensaje estéril porque ese mensaje, como lleva siendo estéril durante 73 años, no lo van a conseguir que los palestinos se desarraiguen de su territorio. Y ese mensaje de odio, de genocidio, como tú dices, de limpieza étnica, responde a la fabricación por 500 años por Europa de ideologías de ese tipo. Hay que recordar que Europa ha sido un productor masivo de limpiezas étnicas en, por ejemplo, España, las Islas Canarias, no queda ningún indígena. En lo que hoy es República Dominicana, Haití, no queda ningún taíno de los originales, ¿no? Y bueno, pues en Norteamérica apenas están recluidos en reservas indias y alcoholizados, en Australia, etcétera. Es decir, hemos sido exportadores, la expulsión de los musulmanes, de los judíos, de España, de Portugal, de Inglaterra. Hemos sido exportadores a Europa de ideologías muy xenófobas, racistas, criminales. Y Israel es producto de una ideología de ese tronco que es el sionismo. El sionismo estipulaba conquistar toda Palestina, como mucho manteniendo un 10% de nativos como mano de obra barata, pero expulsando a todo el resto de nativos. Eso lo teorizó Theodor Herzl, el patrón del sionismo. Lo teorizaron sionistas británicos evangélicos, porque los principales y los primeros sionistas fueron los cristianos europeos, tanto británicos como franceses. Napoleón montado a caballo en Palestina. Entonces, bueno, esa teorización de que allí los nativos no pintaban y que allí había que crear un estado limpiado étnicamente para dar pues pie a los colonos occidentales, ¿no? Y el vídeo, bueno, solo un resumen. En 2014, en el último ataque masivo a Gaza, los jóvenes de las colonias israelíes de los alrededores de Gaza se subían a las colinas alrededor de Gaza, a lo que decimos en España, no sé cómo se denomina en Latinoamérica, a hacer botellón. Se iban con bebidas alcohólicas, patatas fritas, chips, etcétera, a aplaudir cada una de las explosiones que masacraron a los 2.300 palestinos, 500 niños encerrados en ese gueto. Entonces, bueno, esa es la propaganda israelí, cómo la mentalidad israelí se ha ido radicalizando desde la escuela, desde la tierna infancia, se radicaliza con el odio al árabe, mal llamado árabe, son palestinos, los que viven en Israel, los que viven en Gaza, los que viven en Cisjordania, son todos ellos palestinos, los que están en el exterior, en campos de refugiados, etcétera. El odio al palestino, el odio al nativo, como el odio de los cowboys a los pieles rojas, o como el odio de los australianos blancos a los aborígenes australianos, ¿no? Hay un odio visceral porque saben la legitimidad de esos nativos indígenas en la propiedad de la tierra y en su pertenencia a esa tierra. Sí, creo que ya tenemos listo la declaración, ahora la vamos a poner. Recuerdo muy bien, 2014 nosotros hicimos una cobertura especial, 24 horas, de cómo fueron masacrados allá los palestinos en esa guerra de terror. Te voy a hacer esta pregunta, Daniel, pero primero, bueno, para equilibrar, Nuño que me la conteste y luego vengo contigo. Justamente eso que narrabas de que se ponían en la colina a hacer botellón o a hacer parranda o fiesta o juerga o como quieras llamarle, prácticamente es como ver una película, ¿no? O sea, con las rosetas de maíz o las palomitas de maíz y estar viendo cómo caen, ¿no? Pero déjame hacerte esta pregunta que me duele muchísimo. Parece ser que en Tierra Santa el conflicto israelí-palestino es el espectáculo de las 5 potencias del mundo. O sea, de Estados Unidos, que tiene un sadismo total y que lo acuso y que siempre lo ha acusado, pero también los otros. Y yo te pregunto, mientras existan negocios millonarios, multimillonarios, de cientos de millones, de miles de millones de dólares, de Estados Unidos, de Silicon Valley, de China y de Rusia en Israel, ¿tú crees que ellos van a levantar una mano y decirle alto Israel? Parecería que Israel los tiene agarrados por el pescuezo o por no sé dónde. Y sobre esto quiero que escuchen las declaraciones del portavoz del Pentágono, del portavoz de Estados Unidos sobre el derecho a la defensa. Es verdaderamente terrible. O sea, Israel tiene derecho a la defensa y los periodistas se le van encima diciéndole, ¿y los palestinos no tienen derecho a la defensa?
Y las estupideces que dice, perdóneme señor, las estupideces que dice este estadounidense, por favor, si lo podemos escuchar y me lo ponen ahí, por favor. We're speaking of the principle of self-defense. I'm asking if you think that the principle of self-defense applies to the retaliatory the airstrikes that they're conducting in response. Matt, this is a very fluid situation. I would hesitate to comment on operations beyond, the rocket fire that is clearly targeting innocent civilians in Israel. So I would hesitate to speak to specific operations that have just occurred. But the broader principle of self-defense is something we stand by on behalf of Israel and every other country. A military response to the rockets coming in is covered by this broader rubric of self-defense, right? Self-defense often does authorize the use of force. I want to ask you about East Jerusalem, but let's talk about what you said about the principle of self-defense. Does that in any way apply to the Palestinians? Do they have a right to self-defense? Do Palestinians have a right to self-defense? In broadly speaking, Saeed, we believe in the concept of self-defense. We believe it applies to any state. I don't think that. I certainly wouldn't want my words to be construed as. I understand. I want to ask you on Israel. I don't want to harp on this either, but the Israelis killed 13 people just now, including maybe 5 or 6 children. Do you condemn that? Do you condemn the killing of children? Saeed, I'm asking, do you condemn the killing of Palestinian children? I understand we don't have independent confirmation. Pues no sabe qué hacer, ¿verdad? No sabe qué hacer y ese es el discurso, ese es el problema. Y después, para no alargarnos más, ahí el problema es que, pues como no se considera Estado, lo que decía Daniel al principio, pues como no lo consideran Estado, pues no tienen ni siquiera nada, ¿no? Pero el problema no es que sea Estado, ¿no? Es que son seres humanos y lo que decía al principio, hay niños, el principio de la defensa, tengo derecho a defenderme, Israel sí tiene, los palestinos no, primera pregunta. Segunda pregunta, Estados Unidos ya lo sabemos, ¿cuándo va a detener esto? Yo se lo pedía a Obama en el programa al aire en 2014, detenga la masacre de palestinos, pero ¿y los otros? ¿Rusia? ¿China? Adelante, Nuño. Lo primero me gustaría hacer un comentario sobre lo que había dicho Daniel previamente. Estaba hablando de que Europa y Occidente ha estado exportando, digamos, políticas e ideas criminales de limpieza étnica y de una serie de atrocidades, pero en realidad todas las civilizaciones han hecho esto, tanto en Asia como en África, como en América. Ha habido grandes atrocidades contra los grupos étnicos minoritarios, contra los grupos religiosos minoritarios. Incluso en España también hemos estado sufriendo durante mucho tiempo pues las sacas que estaban haciendo los piratas turcos en todas las costas del Mediterráneo. O sea que en ese sentido lo que ha hecho Occidente sí que ha sido teorizar una serie de patrones éticos que están siendo bastante difíciles de alcanzar, tanto a nivel propio occidental como a nivel universal. Cuando estamos hablando de derechos humanos, cuando estamos hablando de derecho internacional, estamos hablando siempre de teorizaciones que han surgido de Occidente. No son teorías jurídicas, teorías sociales, teorías filosóficas que hayan surgido de otros sitios, sino de Europa principalmente. Eso es lo que me gustaría dejar claro cuando intentamos compararnos, digamos, con otras civilizaciones o con otras etapas de la historia. O sea, simplemente hemos marcado unos patrones éticos, unos patrones jurídicos que son bastante complejos de alcanzar incluso por nosotros mismos y mucho más por aquellas civilizaciones o por aquellas culturas que ni siquiera los aceptan como propios. O sea, lo que dices es que como Hobbes, ¿no? El ser humano o el hombre es el lobo del hombre, o sea, esta es la depredación total, todos contra todos y toda la historia ha sido así. Ha sido siempre así, incluso teniendo un sistema jurídico basado en los derechos humanos, estamos viendo que al final lo que impera es la fuerza y que la fuerza pues viene dada de un poder económico que es el que consigue hacer girar los engranajes de una maquinaria militar. Tenemos otros sistemas económicos que también nos están haciendo la guerra a través de la economía, a través del derecho, pero principalmente tenemos que tener en cuenta que si estamos en la comunidad internacional, por muchas organizaciones internacionales que lleguemos a tener, por mucha ONU que pueda llegar a haber, es un terreno de anarquía. Es un terreno donde los estados más fuertes acaban imponiéndose sobre los más débiles. En el caso de Israel y Palestina, pues tenemos un doble problema, principalmente porque tenemos un estado fuerte en la región, como es Israel, que tiene unos apoyos internacionales muy fuertes y que tiene unas conexiones internacionales total y absolutamente globales.
y tenemos, pues eso, o sea, un pequeño grupo de seres humanos recluidos en una especie de cenáculo abierto, en una especie de gueto, que son los palestinos, que parece ser que no tienen ningún tipo de derecho y que no tienen ni siquiera derecho a defenderse. O sea, el derecho jurídico de las relaciones internacionales que se le está dando a Israel, como es el derecho a defenderse, pues mira, pues resulta que cuando estamos yendo al lado palestino, pues nos los están tildando a todos de terroristas. Todos los seres humanos, Y los todos demás, los civiles que hay ahí parece que son terroristas. Estados Unidos es Estados Unidos, siempre va a defender a Israel. Y los demás, no hay alguien que diga, le vamos a poner el alto a Israel para que, pues por lo menos no se mueran los niños. Porque nada, o sea, siempre es condenar y condenar con palabras. Sí, siempre son declaraciones huecas, estériles, y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay una política real que va basada por la economía, y Israel y Estados Unidos tienen unas conexiones económicas y políticas con todos esos otros países que se supone que tienen que apoyar a los palestinos y que a la hora de la verdad pues no lo hacen. También hemos visto también hace pocos minutos, hace un par de horas, el presidente de Pakistán había hecho una declaración muy solvente, muy contundente sobre su apoyo a los palestinos. Me gustaría saber cómo quiere cristalizar ese tipo de ayuda. Hemos visto también China, que está ahora presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también está haciendo unas contundentes declaraciones y llamamientos al cese el fuego. Hemos visto también muchos departamentos de la ONU que han hecho ya declaraciones y han declarado ilegales todos los desalojos de palestinos que estaba haciendo Israel en Jerusalén Este. ¿Y eso al final en qué queda? Cuando estamos hablando de la política real, cuando estamos hablando de las relaciones entre los servicios de inteligencia, entre los servicios financieros, entre los servicios industriales de los países, pues todas esas declaraciones de buenas intenciones para defender a un pueblo que no tiene Estado, pues se quedan en nada. Y precisamente por eso, o sea, porque ¿cuál es la representación que tiene el pueblo palestino frente a la comunidad internacional? Tienen una representación enajenada a través de ONGs, a través de diferentes asociaciones, a través de diferentes departamentos dentro de gobiernos que no tienen ningún poder de voto dentro del Consejo de Seguridad. ¿Cómo se presenta el pueblo palestino frente a la comunidad internacional? Pues lo tiene que hacer a base de contenido mediático, lo tiene que hacer a base de declaraciones, a base de magazines, de panfletos, a base de comunicación, de contenido mediático que a la hora de la verdad no está soportado por ningún sistema jurídico. Es que la verdad a mí me llena de coraje porque yo estuviera ahí en la sala de prensa del Departamento de Estado, este señor Price, el portavoz, no solo es un estúpido, sino que pues es que lo agarraron ahí, o sea, ya no podía absolutamente defender lo que él mismo estaba diciendo, ¿no? Porque todo el ser humano tiene derecho a la defensa propia y bueno. Y lo que te decía, ¿qué pasa con los demás, ¿no? ¿Qué pasa con las demás potencias? Muchas declaraciones, muchas condenas, pero nunca hay un alto real. Israel se burla prácticamente de todo. Entonces, esto da paso a la explicación que estaba dando Nuño, y te pregunto, Daniel, ¿es así lo que está pasando? Lo único que estamos viendo es otra escena más de la larga historia de la civilización que se dice civilización humana, en donde el más fuerte siempre aplasta al más débil, y que siempre ha sido desde que empezó la historia escrita y más allá, y seguirá para siempre. Y bueno, hace 7.000 años no había neoliberalismo, pero de todos modos parece ser que estamos igual. O sea, mientras haya un matón de barrio, mientras haya un más fuerte, con más dinero, con más armas, pues el Estado de Derecho vale sorbete, Daniel. Bueno, este portavoz creo que es el portavoz de Anthony Blinken, me parece, de secretario de Estado. Ya ha tenido varias de estas, ¿no? Ayer, efectivamente, como tú bien dices, defendiendo únicamente el derecho a la autodefensa, lo que él llama autodefensa, es un argumento cliché por parte de Estados Unidos, a la autodefensa de Israel, solamente para los estados. Por tanto, quien no tiene un estado no tiene derecho a defenderse. Por tanto, una persona por la calle no tiene derecho a defenderse, y por tanto, la quinta enmienda de Estados Unidos de eso de llevar un arma por la calle, pues no tiene valor, porque solo tienen derecho a autodefenderse, a la autodefensa, los estados, no las personas. Bueno, eso es una incongruencia, es una falacia absoluta. Ya tuvo otra hace 3 meses. Este mismo periodista es muy agudo. Afortunadamente, fíjate, siempre critico mucho a Estados Unidos, pero les de reconocer algo, y también a los ingleses, ¿no? Y es este respeto a
a las conferencias de prensa y a lo que significan y al respeto al trabajo de ciertos periodistas, incluso incómodos, a que les pregunten y les repregunten y les repregunten, ¿no? Eso, por ejemplo, en España no ocurre, que es muy lamentable el nivel de los medios que están muy serviles al poder, ¿no? Pero en todo caso, no me quiero distraer de esto. Hace unos meses ya le hizo otra pregunta parecida, hizo una rueda de prensa, la portavocía del secretario de Estado, creo que es, sobre la Corte Penal Internacional y cómo Estados Unidos está completamente en contra de ese proceso que lleva a cabo la Corte Penal Internacional, no solo contra Estados Unidos por sus crímenes en Afganistán, sino contra Israel por sus crímenes contra los palestinos en Cisjordania y en Gaza, ¿no? Y entonces este portavoz de nuevo volvía a decir que no, que los palestinos no debían acudir a la Corte Penal Internacional, y entonces el periodista le decía, bueno, pues si no pueden acudir a los tribunales israelíes porque son los ocupantes, si no pueden acudir a la Corte Penal Internacional, ¿dónde tienen que acudir los palestinos a reclamar su defensa? Y se quedó completamente callado, como se ha quedado hoy, ¿no? Es decir, al final las contradicciones son tantas cuando la metrópoli, como he dicho antes, colonial, que es Estados Unidos y Europa, de ese proyecto colonial que es Israel, la metrópoli está tan anclada y tan esposada al destino de Israel que no pueden dar respuestas a lo que es la legitimidad de ese proyecto, pues se les desmoronan, ¿no?, las respuestas y se quedan en silencio. Entonces, bueno, yo quería matizar alguna cosa. Es verdad que a veces tendemos a ver todo con la lupa occidental y pensar que lo que ha ocurrido en Occidente ha ocurrido en todas partes del mundo. En este sentido no estoy del todo de acuerdo con Nuño. Tendemos a pensar que las masacres, los genocidios que ha habido y que han culminado en el siglo XX en Europa han tenido un cierto paralelismo en el mundo. Y no es verdad. Específicamente en lo religioso. Si hoy hay cristianos en Palestina, en Irak, en Siria, es porque el Islam, por supuesto, que hace una expansión y conquista por las armas, pero una vez que se rinden, usted puede seguir profesando su religión, puede seguir cultivando su tierra, usted pague los impuestos que correspondan por tener una religión diferente o por seguir cultivando su tierra, pero usted se puede quedar aquí. Es decir, estas limpiezas étnicas en el mundo árabe, en el norte de África, en Marruecos había 100.000 judíos hasta hace 70 años. En Argelia había 30.000, en Túnez había 60.000 judíos, en Egipto había otros 50.000 judíos. Habían convivido por siglos, por milenios, con el mundo musulmán y con el mundo cristiano. ¿Y por qué desaparecen? Bueno, desaparece por esa onda expansiva de la intolerancia religiosa, específicamente occidental, que acaba convirtiendo una cuestión colonial como es esta, la de Palestina, la invasión de Palestina por colonos invasivos, apoyados por un ejército, se acaba convirtiendo en una especie de lucha religiosa, porque además les interesa, ¿no? Es decir, el tema de asaltar la mezquita Al-Aqsa estos días para que la comunidad musulmana del mundo se soliviante, como Ariel Sharon pisoteó la mezquita Al-Aqsa en 2001 también para provocar la ira mundial musulmana, etcétera. Se intenta buscar la provocación musulmana. Y simplemente con el tema de las potencias del mundo, voy a ser mucho más breve. Es así, estamos en un juego de que en estos momentos el capitalismo y las élites capitalistas mundiales son hegemónicas. No hay una ideología en oposición al capitalismo mundial. Por tanto, no hay bueno, sí lo hay. Podríamos a lo mejor hablar de Cuba, podríamos hablar a lo mejor de algún otro país puntual, ¿no? Pero en general no existe un modelo antagónico que plantee una alternativa. Y por tanto, como decía el intelectual y escritor palestino Ghassan Kanafani, asesinado por Israel, los enemigos de Palestina son tres. Uno es el sionismo, otro es el imperialismo y otro son las élites mundiales, no solo las élites mundiales sionistas o imperialistas, sino las élites mundiales árabes también, que colaboren. Eso enlaza con lo que hablábamos antes, la élite, en este caso palestina, de Mahmoud Abbas y ese grupo que está prestado a consolidar la ocupación y la colonización a cambio de estar subcontratados por Occidente y por Israel, o las élites árabes de los Emiratos, de Qatar, de Arabia Saudí, y más allá las élites capitalistas de Rusia, que tienen unas relaciones magníficas con Israel, de la India, que ahora mismo Modi es uno de los principales clientes de la tecnología militar israelí para hacer su limpieza étnica en Cachemira, silenciosa, bajo el apagón mundial mediático.
Entonces, bueno, si esas élites internacionales se alinean entre sí, al final hay una cuestión muy de lucha de clases en esto, ¿no? Las élites mundiales frente a los de abajo. Bien, nos vamos, Nuño, ¿cómo lo solucionas? ¿Cuál es la solución? ¿No hay solución? Pues la solución, pues como siempre al final tenemos que tener en cuenta que esto tiene que venir de unas premisas éticas compartidas a nivel global. Ya estuvimos hablando de esto hace unos cuantos programas. ¿Cómo se puede llegar a conseguir implantar un consenso sobre los derechos humanos, sobre la paz entre los pueblos, sobre pues, todas aquellas reglas sociales que podrían llegar a hacer sociedades idílicas? Tiene que haber unos patrones de comportamiento extendidos, compartidos, universales, y esto pues está total y absolutamente opuesto, enfrentado con el beneficio común, con el beneficio del capital, con el poder de unos pueblos sobre otros, de unas personas sobre otras. Porque tenemos que tener en cuenta también que todo lo que están haciendo los estados solamente son repeticiones de las relaciones que nosotros podemos llegar a tener entre individuales. Los estados pueden ser atroces, pero también podemos ver personas que son atroces. O sea, en este mismo mundo podemos ir a ver un país que tiene unas relaciones sociales idílicas acorde a nuestro a nuestra forma de ser, pero también podemos ir a otro país a ver cómo decapitan personas en una plaza los fines de semana, como es en Arabia Saudí o como es en algunos de las monarquías de Oriente Próximo. Tenemos que tener en cuenta que lo que vemos en los estados no es sino una repetición de la naturaleza que tiene el ser humano al más bajo nivel individual. Se podría decir, ¿cambiamos individualmente y conseguiremos cambiar los estados? Pues es, digamos, el leitmotiv que tienen muchas asociaciones, de muchos proyectos que se supone que iban a ser globales, que iban a ser fabianos en este sentido, como los socialistas primitivos, pues tenían más o menos esos ideales. ¿Qué es lo que está pasando? Que se corrompen según están alcanzando poder, necesitan corromperse para llegar a esos objetivos. Es algo bastante complejo, pero lo que no podemos dejar de observar es el paralelismo que hay entre la propia naturaleza del ser humano individual y de las estructuras que crea. Interesante. Daniel, ¿hay solución? ¿No hay solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lo resolverías tú? Imagínate que fueras Biden, o que fueras Putin, o que fueras Xi Jinping, o que fueras, no sé, ¿cómo lo solucionarías? Bueno, se va a solucionar de todas formas. Tal como dice Nuño, es verdad que los seres humanos hemos puesto límites a esos desmanes que hemos cometido los propios seres humanos. Hemos construido una legalidad internacional muy valiosa que está escrita en piedra, a pesar de que Israel y Estados Unidos no solo intentan como desconectarse de ella, sino hacer como que no existiera. También la Unión Europea, Europa, intenta hacer como si no existiera esa legalidad internacional, pero existe, ¿no? Entonces, Israel está desesperado y está condenado. Su apartheid sistémico ya ha sido sentenciado internacionalmente. Fíjate, un informe de la ONG tan occidentalizada, una ONG a veces muy cuestionada como Human Rights Watch, también Amnistía Internacional, pues ha declarado, ha sentenciado que es un régimen de apartheid. El apartheid es un crimen de lesa humanidad por el Tratado de Roma. Entonces, su condena va a ser inevitable en el futuro. Los movimientos que haya de desesperación de intentar tapar y proteger por los lobbies, por las élites europeas, las élites norteamericanas, no van a poderlo hacer, no van a poderlo tapar, y al final las sociedades van a reventar las costuras del régimen sionista. Entonces, si a eso unimos un cierto acorralamiento por parte de Israel se encuentra el más acorralado, ya no por el misil sirio de hace unas semanas, que de forma errática llegó y casi explota en la central nuclear de Dimona, donde están las instalaciones nucleares israelíes, casi por accidente o por azar, sino porque su famoso Iron Dome hemos visto que ha sido por cohetes pirotécnicos que lanzan desde Gaza, manufacturados como pueden en su bloqueo, pues consiguen atravesar esa protección. Su acorralamiento de Israel, aunque parezca que no, esas fotos con las élites árabes, es cada vez mayor. Y además, demográficamente, entre el río y el mar, hoy hay un 51% de nativos palestinos frente a un 49% de israelíes. Y esa progresión va en aumento. En sucesivos años será 55, 60, 35. Si yo fuera Biden, ¿qué haría? Sería hacer un reconocimiento como con la Sudáfrica de la apartheid décadas, de apoyar las masacres en Soweto, en los guetos y contra la población negra sudafricana, en ese racismo y en ese crimen de humanidad que era el apartheid. Sería el momento de decir,
este régimen tiene que acabar entre el río y el mar, cada persona, un voto, cada persona, todos los habitantes que viven ahí, quien desee compartir derechos todos por igual entre los recién llegados colonos israelíes y los nativos palestinos, todos pueden quedarse compartiendo un modelo de Estado, compartiendo un país como Sudáfrica, en la Sudáfrica post-apartheid. El problema es que no, hay mucha retroalimentación. Daniel, hace unos años estuve en Soweto y también estuve ahí en Cisjordania y en Israel y sigue viva, y además en ambos lados se retroalimenta mucho el odio. Recuerdo ver este muro del apartheid que dice es un muro de concreto gigantesco, y llevaba unas figuritas de regalo a mi madre de Grecia que había comprado, y una policía israelí agarra y me las avienta y las rompe, ¿no? Me quedé estudiando su conducta de esa policía israelí, entre aterrada supuestamente y con la retroalimentación del odio, o sea que el odio se convierte en una espiral, y eso habría que acabar. ¿Habría una solución para eso, Daniel? Pues yo siendo mexicano, a mí que me tiene que romper unas figuras con un coraje. Hubieras visto, me rompió las figuras porque creía que habían bombas. Bueno, está loca, ¿no? Pero esa retroalimentación finalmente existe, y ese es el mismo que le aprieta el botón y le cae un misil a Gaza, y le cae un dron a Gaza y le avienta. O sea, ¿cómo parar esa retroalimentación de odio? Bueno, en Sudáfrica ha costado mucho. En Sudáfrica, de hecho, sigue habiendo un cierto apartheid económico. La élite blanca sigue dominando la economía en mayor medida que la mayoría negra sudafricana. Hay unas diferencias, pero bueno, nominalmente hay un país con igualdad de derechos para todos por igual, y yo creo que al final ese trabajo es por generaciones. Igual que ha habido un trabajo por generaciones de creación y fabricación de odio, habrá muchos israelíes que no acepten ese futuro de un Estado para todos por igual. Muchos se volverán a Europa, por eso están muchos sacándose la doble nacionalidad, y muchos ya tienen un pie en Europa porque ven venir ese futuro. Y los que sean más proclives, espero, incluso aquellos israelíes que tienen orígenes árabes, porque vienen de países árabes y eran judíos árabes de Marruecos, de Egipto, de Irak, que piensen en sus abuelos cuando convivían con árabes musulmanes, sus abuelos árabes judíos conviviendo con árabes musulmanes, que en el Shabbat o en el Yom Kippur se entregaban ofrendas a tu vecino judío, y al revés, en el Ramadán, como estamos ahora, el vecino judío te venía a traer dulces por la noche, ¿no? Eso sigue ocurriendo hoy en Palestina entre cristianos y musulmanes y en otros lugares del mundo. Yo creo que eso acabará volviendo, de verdad. Simplemente harán falta quizá unos años de nueva educación, a través de ese nuevo Estado que se forme entre el río y el mar en esa nueva futura Palestina. Pues que se apresuren porque los niños se siguen muriendo. Muchísimas gracias, Daniel. Nuño, un placer, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y los niños qué culpa tienen de venir a sufrir, de nacer en este mundo lleno de odio y de terror? Olvídese de que se mueran. Lo peor es que la muerte la traigan viva en su espíritu y en su cuerpo. ¿Qué necesidad tienen de ver cómo su madre o su padre vuelan en 1000 pedazos o quedan ensangrentados? Esa será la cadena perpetua de un castigo que no pidieron y que los traerá al odio, a la depresión, a la guerra, a la retroalimentación de ese miedo y a la desesperanza. Quien quiera resolver el conflicto Israel-Palestina u otros conflictos u otras guerras entre pueblos, o incluso conflictos de tribus, de familias, de sociedades, tiene que hacer hincapié en esto. Los niños, ahí. Si un niño está aterrado, si un niño tiene miedo, ahí está la esencia de lo que nos está pasando. Por favor, contemplemos ello. Las niñas. Buenas noches.